Bueno, Johnny Tapia me hace la siguiente pregunta. ¿Cómo realizar una carta de ventas tipo webinar? Excelente, excelente pregunta. Y la respuesta que te quiero dar en este momento es que son dos cosas completamente diferentes. Una carta de ventas es diferente a un webinar. L- y lo mismo que una videocarta de ventas o un seminario digital o un evento o cualquier tipo de estos son embudos de marketing. Son, en el caso, por ejemplo, de una carta de ventas y de un webinar, son dos mecanismos de conversión. Es decir, tú llevas tráfico hacia una carta de ventas y la carta de ventas hace la labor de un vendedor automático online las 24 horas del día, 7 días de la semana. La gente llega a la carta de ventas y puede tomar la decisión de comprar o no comprar. El webinar es otro escenario persuasivo, pero es totalmente diferente. O sea, la gente llega, se registra a un webinar o a una masterclass o a un entrenamiento o como lo llame la persona que está haciendo el webinar y llega a un entrenamiento que dura 60 minutos, 90 minutos, a veces un poco más, a veces un poco menos y durante los últimos 30 minutos después de haber dado la parte de valor del webinar, la parte de contenido, es donde entras y haces el cierre. Entonces, como puedes ver, son dos cosas totalmente diferentes y todas obedecen a un sistema completamente diferente de persuasión. Una carta de ventas, en la metodología que yo enseño y que ustedes tienen acceso en marketing magnético, es el sistema de 12 pasos para vender cualquier producto o servicio a través del Internet. Y de hecho voy a entrar aquí a mostrártelo por si quieres aprender a hacer una videocarta de ventas. Ok. Este curso se llama 12 pasos para vender tus productos o servicios. Cuando tú entras a 12 pasos para crear tus productos o servicios, es un curso súper completo que te sirve en la parte teórica para otros escenarios persuasivos. Pero lo que son los 12 pasos es exactamente los 12 pasos para escribir una carta de ventas. Entonces fíjate que aquí la primera parte que es igual para cualquier tipo de oferta, y por oferta no me estoy refiriendo a pague uno, lleve dos, sino esto es lo que yo tengo para ofrecer. Este es el producto principal, los bonos, la garantía, las formas de pago, donde hago apelo a la escasez y todo eso. Eso se aplica en un webinar, se aplica en una carta de ventas, se aplica en una videocarta de ventas y es para mí el componente hasta ahí claro. Después, en este curso yo les enseño un poco sobre psicología de la venta y es todo lo que tiene que ver con psicología de la persuasión. En esa parte de psicología de la persuasión también es psicología de las ventas. Entonces esto aplica para reuniones presenciales, para eventos, para webinars, para entrenamientos de cualquier otro tipo. Manejo de objeciones. Con manejo de objeciones también aplica para cualquiera o sea, es material interesante. Pero fíjate que los 12 pasos son específicos para una carta de ventas. Y una carta de ventas, para los que estén viendo este video y no sepan que es una carta de ventas, les voy a mostrar una. Y les voy a mostrar precisamente la carta de ventas de marketing magnético. Entonces, la carta de ventas de marketing magnético, pues fíjate, tiene un titular y es una carta larga donde yo explico o donde esta carta, esas palabras se convierten en un vendedor automático que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y yo aquí le doy toda la información que una persona podría tener para tomar una decisión. Y si tiene preguntas, pues igual me pueden contactar, pero aquí está todo, cuáles son los beneficios, las características, el costo, los bonos, el precio, si es para ti, si no es para ti, absolutamente todo. Y todo esto obedece a esta estructura de 12 pasos. ¿Ok? Entonces eso responde un poco lo que tú dices aquí, cómo realizar una carta de ventas estilo tipo webinar. Ya te dije, son cosas totalmente diferentes. Ahora, para crear un webinar tiene su propia estructura y es una estructura muy diferente a la que tiene una carta de ventas. ¿Por qué? Porque en el webinar
tú tienes la posibilidad de tener durante 60, 75 o 90 minutos la concentración total de una persona que quizás no te conozca, que quizás es la primera vez que escucha hablar de ti, que quizás sabe que tiene un problema pero no sabe quién es la solución, y si no sabe que existe una solución tampoco sabe que tú eres la solución, o en algunos casos ni siquiera saben que tienen el problema. Y que si no sabe alguien que no tiene el problema, no tiene cómo solucionarlo. Entonces, una forma de crear confianza y credibilidad mucho más fácil. Por lo tanto, incluso para públicos fríos, es un sistema mucho más que convierte mucho mejor. Porque si tú envías un público frío a una carta de ventas, y en la carta de ventas sí puede ser tu primera introducción, pero quizás no sea la mejor. ¿Ok? Entonces, esas son diferencias entre una carta de ventas y un webinar. Ahora, el webinar en términos generales también se divide en varias partes, se divide en grosso modo en cuatro partes. La primera parte que es la introducción, que es la historia, que es una historia donde tú logras conectar emocionalmente con las personas. La segunda parte de un webinar son la parte teórica, por decirlo así, la parte de justificación de resaltar el problema, de exagerar o amplificar el problema para que la gente lo sienta y cuál es la solución. Entonces es la parte del contenido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son las diferentes alternativas? Y ahí es donde tú te posicionas. Y entre la parte uno y la parte 2 pues obviamente también está la parte de presentación de credenciales, es decir, ¿por qué te han de creer a ti? Eso es de la primera parte. O sea, la primera parte es la historia para lograr una conexión personal. Después, ¿por qué te han de escuchar a ti? O por qué eres experto en esto, o por qué te han de escuchar, o porque tú eres la persona indicada, etcétera, etcétera, etcétera. Y después entras a dar el contenido de valor que presenta el problema, amplifica el problema y presenta la solución. Cuando ya veas que tú eres la solución, ahí ya puedes entrar a hacer la oferta, el ofrecimiento del producto o servicio que tú tienes. Y ahí está incluido el plato principal, los bonos, la garantía, el precio, la forma de pago, donde muestras cuál es el poder transformacional de lo que tú tienes, etcétera, etcétera. Y al final hay un segundo cierre que es más desde la parte, el primer cierre es un cierre un poco más lógico y el segundo cierre es un cierre un poco más emocional, apelando a las emociones de las personas. ¿Qué pasaría si no haces esto? ¿Qué vas a perder si no haces esto? En mi caso, me pasó esto, tomé esta decisión y estos fueron los resultados. Si yo no hubiera tomado la decisión en ese momento, no estaría donde estoy hoy. Algo así por el estilo, ¿ok? Entonces fíjate que es una estructura diferente. Una carta de ventas por escrito tiene una forma, una videocarta de ventas tiene otra fórmula, incluso puede haber varias, y lo mismo un webinar. Existen varias fórmulas para hacer webinars, pero todas en términos generales son más o menos, siguen el mismo principio. Ahora, por ejemplo, una videocarta de ventas usualmente es muy diferente a un webinar, porque uno diría, pues un webinar es una videocarta de ventas. Pues en términos prácticos, pues sí, estás tú vendiendo a través de un video, pero una videocarta de ventas es la estructura de lo que conocemos como una videocarta de ventas, es algo completamente diferente. Una videocarta de ventas no hay una parte donde tú das contenido de valor, sino también al comienzo hay una historia, después de la historia tú dices por qué es que no has podido resolver ese problema que tienes, o sea, cuál es la raíz de ese problema, después cuál es la solución a ese problema y obviamente esa solución eres tú y por qué tu solución es diferente a la de los demás. Y después de y la parte de las credenciales también entra ahí, o sea, la historia, la presentación de las credenciales, la raíz del problema y por qué sigues teniendo ese problema, después el mecanismo único de la solución, o es decir, por qué tu solución es única a todos los demás. Después ahí sí ya entra tu oferta y ahí sí retoma más o menos lo mismo de un webinar, pero son completamente diferentes.
¿ok? Entonces tú tienes que ajustar los diferentes escenarios persuasivos dependiendo a qué es lo que quieres hacer. Y si estuviste en la charla del martes pasado, si estuviste o incluso si no estuviste, eh, fíjate que yo les mostré que había interdependencia en todos los sistemas. Por ejemplo, en las promociones de marketing magnético, yo hago marketing a través de email marketing. Hago marketing, utilizo carta de ventas como parte del embudo. Utilizo videocarta de ventas. Utilizo un webinar. Utilizo un imán de prospección que es un libro, un microlibro que yo lo estructuro como si fuera un mini webinar. Y tú puedes apoyarte de todas. Si no convirtió con una carta de ventas, lo puedes mandar a la videocarta de ventas. Si con la videocarta de ventas no te funcionó, entonces no lo lograste, entonces lo llevas a un webinar. O en cualquier otro orden que tú quieras. Entonces, eso creo que contestas también tu segunda parte de la pregunta. Que otra consulta más, una video de ventas, ¿en qué se diferencia de un webinar? Como te dije, son dos cosas totalmente diferentes. Te voy a abrir el micrófono porque si quieres hacer una pregunta, hacer la pregunta y si no me avisas y me dices si ya estás listo y listo. Entonces dime si tienes alguna pregunta. Johnny, estás el micrófono abierto. O dime no y ya. Ok. Entonces, como veo que no puedes hablar, no hay ningún problema. Entonces, creo que esto responde la pregunta. Ahora, te voy a mostrar, por ejemplo, otros escenarios persuasivos. Por ejemplo, ya te hablé de una carta de ventas. Te hablé de una videocarta de ventas. Vimos que también existen los webinars. Hay otras personas que lo llaman masterclass. Hay otros que lo llaman entrenamiento virtual, pero en base en lo mismo. Hay otro que puede ser eventos virtuales, que no hablé en este momento de eso, pero seguramente lo has visto conmigo cuando hago un evento virtual de un día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, o 3 días de 9 a 6 de la tarde. Son eventos virtuales, están estructurados para dar mucho contenido de valor vaya construyendo uno las bases para poder hacer una oferta. Eso es otro escenario persuasivo. Existe otro escenario persuasivo que se me perdió. Ah, es por ejemplo otro tipo de eventos. O sea, los eventos virtuales, vamos a colocarlo dentro de la categoría de eventos virtuales. Entonces, en eventos virtuales puedo tener, por ejemplo, entrenamiento de un día, de 2 días, de 3 días, o un entrenamiento de 4 horas, un taller de 4 horas. En eventos virtuales tú puedes tener fórmula de lanzamientos, que se conoce como PLF en sus siglas en inglés, Product Launch Formula, que ya sabes que son una serie de videos, usualmente, pero no necesariamente así, es una serie de 4 videos, donde es el precontenido 1, 2, 3 y después aquí es la apertura del carrito de compra. Acá es donde haces tú la oferta. Ese es otro mecanismo de conversión, otro embudo de marketing o escenario persuasivo para convertir. Existe otro que seguramente tú has usado y son los retos. Entonces, existen retos de 3 días, de 5 días, de 10 días. El más usual o el estándar es un reto de 5 días, donde durante 5 días seguidos, generalmente son seguidos, puede ser un día sí, un día no, tú te reúnes en un directo, en un live, de más o menos una hora, hora y media, durante 5 sesiones. Esa es una metodología, entonces, que es muy parecida a la fórmula de lanzamientos. Entonces, contenido del día 1, del día 2, del día 3, del día 4 y del día 5. Y generalmente la oferta, cuando presentas tu producto o servicio, lo haces en el día 4. En la fórmula de lanzamientos generalmente la presentas en el 3, pero no pueden comprar sino hasta el día 4 cuando tienen todos los detalles de la oferta. Entonces son diferentes estructuras. Lo que tú tienes que seguir es con cuál quieres iniciar. Por ejemplo, hay una estructura que sería la estructura cero. Tú puedes hacer
un lanzamiento o un escenario persuasivo o un proceso de venta solo por email. Que de hecho lo que voy a hacer a partir de la próxima semana, que ya aparentemente en todo el mundo se hace Black Friday, voy a hacer un evento de Black Friday. No un evento de Black Friday, sino voy a hacer una promoción de Black Friday. Entonces todo va a ser a través del email. ¿Ok? Entonces, todo esto lo único que son diferentes escenarios persuasivos para vender un producto o un servicio. Pero así como otra de las cosas que yo siempre sugiero es que tú no puedes tener un solo producto. Tienes que tener lo que yo llamo una suite integrada de productos, unos relacionados con otros. ¿Por qué? Porque si alguien ya te compra el producto A, ¿qué le vas a vender a esa persona? El producto B. Y si alguien te compró el B, le tienes que vender el C o el A si no lo ha comprado. Porque en mi fórmula de 3 pasos, que es atraer, convertir y fidelizar, donde verdaderamente se hace dinero, es en el último, en las compras repetidas que hacen los clientes actuales. Entonces tú puedes pasar a todas las personas por un embudo que toque uno o varias de estos escenarios persuasivos y digamos el siguiente mes haces otro y el siguiente mes los llevas a otro embudo y el siguiente mes los llevas al otro embudo. Johnny dice si esto se conoce como la escalera de valor. Sí, la escalera de valor es una de las formas de ver esto. Si alguien te compró el producto A, tú quieres que te compre el B, el C, que suba de escalón. La escalera de valor, para el que no sepa de qué estamos hablando, más o menos uno tiene una escalera de productos. Generalmente aquí está el primer producto de entrada es de costo cero, que puede ser los imanes de prospección. ¿Qué es un imán de prospección? Puede ser un libro, un microlibro, un video, un audio, un minicurso, cualquier cosa que haga que la gente levante la mano y diga a mí me interesa el tema. Después pueda que tú les vendas un libro. Entonces digamos que ese libro tiene un valor de $20. Y si después de que compra el libro tú le quieres vender un curso A que valga, digamos, de 97, le puedes vender uno de 97, después le puedes vender uno B de 497, después le puedes vender uno de 997 y digamos que el de 997 sea un mastermind o una consultoría. Y ahí puedes seguir escribiendo la escalera de valor para lo que tú quieras. Mi producto de más valor, el segundo escalón de más valor mío, es cuando yo hago un bootcamp que generalmente vale $5,000 en un solo pago. Y el de valor más alto es cuando hago coaching uno a uno, que ese es más costoso. Entonces la idea es llevar a la gente en esta escalera, pero no necesariamente quiere decir que para llegar a la escalera número 10 haya que tenido que necesariamente comprar otro. Todo. Yo tengo gente que compra directamente un producto de alto precio y después compra algunos de los de abajo y después compra algunos de los de arriba. O alguien que compra directamente los de arriba. Lo que sí es que la mayoría empieza con un imán de prospección que es gratuito. Esto es lo que se conoce como la famosa escalera de valor. Bueno, con esto creo que he resuelto la pregunta. Entonces, si tú estás viendo este video en nuestro canal de YouTube, si es que lo llegamos a publicar, y te interesa el tema del marketing y los negocios por internet, te invito a que nos conozcas en mercadeoglobal.com. Nuevamente, mercadeoglobal.com. Gracias.